A 35 kilómetros de Belfast se encuentra Antrim, capital de condado y con una población de 20.000 habitantes. Y aquí vive Peña, una zaragozana que lleva ya casi 15 años en Irlanda del Norte. Hola. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado de conocerte. Encantada. Bueno, ¿qué zona más chula está donde vives? ¿Te gusta? Sí, sabes Es que... muy bonito, llevamos aquí 4 años viviendo. ¿Y siempre así en casitas? Sí, siempre en casa. No cambiaría ahora vivir en un piso. Zaragoza sí, pero vivir en un piso creo que no podría volver en un piso ahora. Lo que has perdido es un poco el acentillo, ¿no? Tienes acento como de aquí irlandés. Sí, te parece, la verdad es que sí, que me lo dice gente. Cuando voy a España me dicen que me ha cambiado el acento. Y últimamente la gente de aquí también me dicen que me estoy volviendo irlandesa. Irlandesa. Pero bueno, aragonesa sigue siendo. Aragonesa siempre, aragonesa siempre. Pues esta es nuestra casa, aquí es donde vivimos, y este es Daniel, el pequeño, tiene 8 años. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Hablas español? Sí, Un poquito, ¿no? ¿Te gusta Zaragoza? ¿Te gusta Aragón? a los dos. Los dos, ¿no? ¿Te gusta Zaragoza o Jaca? Porque vamos mucho a Jaca, ¿qué te gusta más? Zaragoza. Zaragoza, ¿te gusta más? Le gusta ver Zaragoza, ¿no? Sí, les gusta mucho la ciudad. Supongo que como aquí viven en un sitio muy tranquilo, cuando van a España les gusta ir a la ciudad. Este es mi marido, este es Chris. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Él también habla español o no? ¿Hablas español? Un poquito, ¿eh? Un poquito. Un poquito, ¿has visto qué maño? Sí, Lo es tienes maño. ya irlandés medio maño. ¿En qué trabajas tú? ¿Qué haces? Bombero. Bomberos, ¿eh? Yo soy- ¿Bombero? Sí, en Belfast. Y lo de ir allí a apagar incendios a Aragón, ¿no? Su suegra se lo llevaría, los suegros sí que lo llevaría Sí. a España de bombero, pero bueno, no, a Chris le gusta estar aquí. ¿Y qué te parece estar con una aragonesa, con una española? Perfecto, ¿eh? Perfecto, ¿no? Very different to Irish girls, Irish woman. Sí, morena, Morena. guapa. Guapa. Peña, este es el otro miembro de la familia que nos Este faltaba, es ¿no? el otro miembro, este es Matthew, que tiene 11 años. ¿Cómo Matthew, estás? Este es Daniel. Bien. Encantado de conocerte. Él habla muy bien español, ¿no? Sí, que habla muy bien español, ¿verdad que sí? ¿Te gusta Sí. Aragón? ¿Te gusta Zaragoza? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es chulo y es más grande que Antrim. Y hace más calor ahí. ¿Vas mucho por allí? Sí, por el verano cada año. Tienen muchos primos ahí y les gusta pasar tiempo con los primos en España. ¿Y por aquí tienes hobbies? Atender todas las actividades de mis hijos. ¿Sí? ¿Qué actividades haces? Hago el fútbol y el hockey y natación y badminton. No está mal, ¿no? Así es que a su madre no le queda tiempo para actividades ni hobbies. ¿Y el pequeño también hace Sí, deportes? el pequeño también hace natación, es bastante bueno en natación y también practica el hockey y el fútbol. ¿Y cuando tú tenías 20 años pensabas que ibas a acabar con 41 aquí en Irlanda del Norte? Nunca jamás. Si supieses lo que odiaba estudiar inglés en el colegio, sí, no me gustaba nada el inglés, nunca pensé que iba a terminar hablando inglés todos los días. Aquí estamos, este es el Loch Ness, tiene 40 millas y es el lago más grande natural que hay en las Islas Británicas. Y aquí están los niños dándoles de comer a los patos. Supongo que a ellas les gustará mucho venir aquí, ¿no? Sí, hacemos mucho los domingos, un paseo por la tarde, si hace bueno, pues un paseíto por aquí, a dar de comer a los patos. ¿Y cómo es vivir aquí en un pueblecito así pequeño que todo el mundo se Pues conoce? es muy tranquilo, eso sí, todo el mundo te conoce y sobre todo al principio me chocaba más porque en Zaragoza pasas más desapercibido. Y recuerdo ir por el pueblo de paseo y todo el mundo me conocía y todo el mundo sabía lo que había estado haciendo durante el día y decían, Dios mío, aquí no te puedes esconder. Estamos en Castle Grounds, es un parque bosque que hay en Antrim y donde había antiguamente el castillo de Antrim. Es muy bonito, ¿soléis venir mucho? Muy bonito, la verdad es que sí, que venimos muchos fines de semana a dar un paseo con las bicicletas, paseos de otoño a coger piñas y hojas y así, sí. Supongo que ellos se lo pasarán fenomenal, ¿no? Sí, aquí les encanta, pueden correr todo lo que quieren, tienen todo el espacio que necesitan. ¿Y qué tal se llevan entre ellos? Pues como ves, muy bien, hay peleas como todos los hermanos, pero muy bien, se llevan muy bien, siempre juegan juntos, la pandilla de amigos es juntos, bien. La sangre no llega al río, ¿no? No, todavía no, espero que no llegue nunca. ¿Y qué te gustaría que hiciesen ellos en el futuro? Pues que se busquen una novia española
y que acaben en España. Y así su padre y yo nos podemos ir allí también. Cuéntame cuál es el juego que hacéis aquí. Pues se tira un palo al agua y se corre al otro lado del puente y miras qué palo estaba ahí primero. El que llega primero es el que ha ganado. ¿Quién suele ganar? ¿Tú o él? Yo. ¿Tú? Bueno, a ver si hay suerte. Fijaros cuál es el de cada uno, ¿eh? Eso es mío porque yo tengo nada. Venga, ¿tiramos? Sí. 1, 2 y 3. ¡Corre, corre! ¡Bien, mira! ¿El tuyo? Yo último. Tú el último, yo segundo. Bueno, lo que no te preguntan todo el día, eso de Peña, yo es un nombre que no había oído nunca. Pues Peña es de la Virgen de la Peña de Calatayud. Y mi madre es de Calatayud y mi padre de Maluenda, un pueblecito cerca de Calatayud. Así es que de ahí viene mi nombre. ¿Y cómo lo pronunciaban los irlandeses? Pues bastante difícil, me han llamado Penny, Pani, de todo del nombre. ¿Tú cómo lo pronunciabas? Sí. ¿Tú bien? No, Chris bien, lo ha Sí, pronunciado A bien. ver, ¿cómo es? Peña. Peña, la ñ ahí bien, ¿no? Sí. Llega ya el momento de la despedida, muchas gracias por todo. ¿Algún saludico Gracias que quieras a mandar? vosotros. Bueno, pues saludamos a toda la familia que seguramente están merendando juntos viendo el programa. Perfecto. Ha sido un placer, muchas gracias por todo, Chris. Y los niños también, ¿eh? Saludáis, chicos. Adiós. 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 Hasta luego.